Bienvenidos, ¿me escucháis bien? Creo, ¿no? Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. La verdad veo muchas caras conocidas, entonces os voy a hablar, vamos, como si estuviéramos en familia. Empiezo presentándome. Soy Salvatore López, trabajo en la consulta MCL Psicología y desde que he empezado a trabajar estoy muy relacionada con el mundo de la psicología de la salud. Es decir, acompañar a personas que están pasando por un proceso de enfermedad. Sobre todo con asociaciones, como estáis aquí, muy amigos, compañeros de ANGEL, de esclerosis múltiple, y también ahora trabajo mucho con ARAMPA, que es Asociación de Cáncer de Páncreas. Esto yo creo que me permite conocer de manera integral un poco todas las dificultades que atraviesa una persona y los familiares cuidadores cuando hay una enfermedad, una dificultad o hay que hacerse cargo de alguien. Bueno, quería a todos daros las gracias porque con el día que hace hoy habéis sacado un ratito para cuidaros, para estar aquí, y eso ya es el primer gran paso, ¿no? El darnos cuenta que necesitamos un espacio donde pensar en nosotros. Entonces, vamos a empezar con qué significa para ti cuidar. Entonces me gustaría que dierais un poco qué significa para alguno de vosotros que queráis participar. ¿Qué significa cuidar? Pues ayudar a otra persona o acompañar a un beneficio. Vale, acompañar, ayudar. ¿Alguien más? Mejorar su situación. Escuchar, que dices escucharla. Vale. Yo aquí he puesto un montón de cosas. Cuidar es proteger, es querer, cuidar es atender las necesidades de otra persona, es adaptarse, es planificar y organizar, es estar pendiente de la alimentación, es alimentar, es ir a citas médicas, es lidiar con la incertidumbre, a veces es ayudar con la inmovilidad, es aceptar, es tener paciencia, a veces es agotador, es respetar la dignidad, es enfrentar la soledad, es dar la mano, es convivir con el cambio constante. Cuidar es todas estas cosas, también hay muchas cosas que no son cuidar y no todo vale, pero ya vemos que es algo que tiene mucha carga y además de tener mucha carga afecta a todas las áreas de nuestra vida. Al área física y de salud, más fatiga, más malestar, menos tiempo para cuidar nuestra salud. Al área familiar, el rol de la persona a la que estamos cuidando a veces se pierde, ya no puede hacer lo mismo que hacía antes. A veces los lugares de residencia tenemos que ir más a casa de otra persona, tenemos que mudarnos, redistribuir nuestros espacios. A veces hay problemas familiares, hay falta de implicación de algunos, discusiones que antes no teníamos. En la parte laboral y económica hay que asumir los costes de las dificultades. Hay que reducir a veces jornadas de trabajo porque no podemos estar atendiendo a todo. O cuando trabajamos tenemos dificultades para hacer nuestro trabajo. En el área social, muchas veces alguna área que dejamos muy de lado, se reduce el tiempo que tenemos para dedicarle y a veces hay inapetencia, no nos apetece ir al plan social y puede llevarnos a aislamiento. Y por último, y viendo todo lo que cambia y todas las cargas que a veces implica, está la parte emocional. Primero, que la persona a la que cuidamos, a la que acompañamos, tenemos un lazo afectivo. Dios, queremos. Esto puede implicar muchas emociones, agradables en el sentido de cariño, amor, ganas de acompañar, pero también muy desagradables. Mucha tristeza, mucha soledad, mucha incertidumbre, nostalgia. Entonces vemos que que cuidar tiene una carga, tiene muchas veces muchas cosas detrás, es difícil y hay que aprender a manejarlo. Y por eso quiero ir al nombre de nuestra charla, que es el arte de cuidarse. Porque quiero que pensemos en que cuidar es un poco como un arte. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿O qué creemos que necesita un pintor, un escritor, un músico para llevar a cabo lo que hace? ¿Se os ocurre? Vale, sí. Pero ¿qué necesita más a nivel emocional? A nivel como persona, para hacer el trabajo, no los instrumentos que necesita. Alegría, emoción.
emoción, inspiración. Yo voy a poner un poco lo que es. Requiere de atención, paciencia, escucha, empatía, cariño, amor. En cambio, no se recomiendan las prisas, las exigencias, las presiones, los juicios, los reproches, la culpa. Es muy importante identificar desde qué tabla estamos cuidando nosotros e intentar que la tabla desde la que cuidamos, desde la que acompañamos, sea la tabla verde, porque en la roja probablemente va a haber mucho sufrimiento. Otra cosa que yo pienso mucho de los artistas, volviendo al tema, es que a veces les falta reconocimiento. Yo creo que aunque disfruten su trabajo, dicen, bueno, yo no soy médico, yo no soy abogado. También creo que es algo que pasa en los cuidadores. Y por eso quiero que todos os quedéis, porque lo que estáis haciendo es muy valioso. Estáis sosteniendo y acompañando una vida con dignidad. Valórate, recuérdate lo importante que eres y cuídate, que es de lo que vamos a hablar hoy, de cuidarnos. Pero ¿por qué es importante que nos cuidemos? Y yo aquí, mira, me voy a dar a mi compañera Alba que me aguante esta botella de agua. Quiero decir que me la aguante 5 minutos, ¿vale? No hay problema. Le voy a decir que me la aguante para que acabe la charla. Uy, si le digo que me la aguante hasta mañana, que me la aguante durante una semana más, un mes más, ya vemos que cuando hacemos algo que parezca sencillo, aunque no... Bueno, aguantar una botella de agua es agotador. Y eso es lo que pasa muchas veces a las personas que están cuidando. Y yo con esto no quiero ser alarmista, no quiero que todos nos preocupemos porque tenemos un síndrome, pero que sí que sepamos qué pasa cuando nos estamos día a día cargando de cosas y no nos estamos cuidando. ¿Qué es el síndrome del cuidador? Pues un poco lo que venimos diciendo, un estado de agotamiento físico, emocional y mental que se desarrolla en las personas dedicadas al cuidado continuado de un familiar. Y es importante tener en cuenta un poco estos datos, que son los que nos dicen que realmente es un problema habitual. El 85% de las personas tienen síntomas de este síndrome. El 66% declaran dificultades emocionales. Y el 45% tienen problemas de salud propia, de su propia salud. Estos son un poco los síntomas que tiene una persona que convive con el síndrome del cuidado. Yo os los voy a leer, simplemente reflexionáis un poco, lo que decía antes, no alarmarnos, pero sí que ver que son señales de que algo tiene que cambiar. Angustia, pensamientos obsesivos todo el tiempo, catastrofistas, la pérdida de energía, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, dolores o problemas físicos, cambios de humor, nerviosismo, irritabilidad, abandono de nuestro propio cuidado, aislamiento, apatía, disminución o abandono total de nuestras acciones, tristeza, cansancio persistente, consumo de psicofármacos como ansiolíticos, antidepresivos, aumento del consumo de alcohol, tabaco, dificultades de concentración, pérdidas de memoria. Vemos que son muchas las señales de alarma que nos pueden estar avisando de que algo va mal. Entonces aquí os voy a contar una historia. Estamos hablando del síndrome del cuidador quemado, entonces del leñador quemado, ¿vale? Esto es un leñador que empieza su primer día de trabajo en una nueva maderera. Y el primer día corta 18 árboles. Súper contento, bueno, yo me voy a mantener en este número, ¿no? Y sigue, y se esfuerza, y madruga, y lo hace todo súper bien. Pero poco a poco el número de árboles que corta va bajando, hasta que un día corta solo 2. Y ya derrotado, porque se ha esforzado mucho, lo ha hecho todo bien, va junto a su jefe. ¿Qué pasa? Solo estoy cortando 2 árboles, que no sé qué me está pasando. Y el jefe le dice, ¿cuándo fue la última vez que afilaste el hacha?
a lo que nuestro leñador le dice. ¿Cómo iba a afilar el hacha si estaba ocupado cortando los árboles? Entonces creo que esto vemos cómo puede ser una manera de prevenir ese sí. Y aquí es donde vamos a entrar, en cómo podemos cuidarnos. ¿Vale? Yo os voy a dar algunas claves, hay muchas, es un tema muy amplio, pero para que, bueno, de este ratito que tenemos, os vayáis tomando algunas. ¿Por qué he hecho así el esquema? Porque estas son cosas muy importantes, pero lo que siempre tiene que estar presente es el autocuidado. El que mientras hacemos estas otras cosas haya autocuidado, que será uno de los apartados que tocaremos. Entonces, en primer lugar, conocer la enfermedad o las dificultades por las que está pasando la persona. Saber a qué se está enfrentando la persona y a qué nos estamos enfrentando nosotros. Esto nos va a ayudar a conocer mucho sus necesidades, sus síntomas, qué es lo que está viviendo, incluso a la empatía con la persona. Vamos a poder prevenir por posibles situaciones que vayan a venir. Vamos a mejorar también la comunicación con profesionales sanitarios, ya que pues, vamos a poder hacer preguntas, resolver dudas. Va a fortalecer mucho el vínculo de la persona con la que cuidamos, porque entendemos sus síntomas, porque entendemos lo que está pasando, entendemos sus emociones. Todo esto va a hacer que reduzca el estrés y la ansiedad que nosotros sentimos y nos va a permitir tomar decisiones mucho más conscientes. Conocemos la enfermedad, las dificultades. Siguiente paso, apoyar la autonomía del paciente. Yo aquí diferencio dos tipos de pacientes. Los pacientes muy demandantes y los pacientes que son muy independientes. Los demandantes son los que, podríamos decir, no tienen ese ímpetu de hacer las cosas. Estoy mal, que me lo hagan todo. Entonces, ¿qué recomendación hay ahí? No hacer las actividades que la persona que estamos cuidando puede hacer. Primero, nos estamos sobrecargando más de lo necesario. Y segundo, aunque creamos que no, estamos debilitando mucho la autoestima de esa persona, ya que el no poder hacer cosas siempre acaba generando un sentimiento de inutilidad. Entonces aquí fomentar la autonomía, por muy pequeñito que sea, muy adaptada, incluso profesionales que a lo mejor nos puedan ayudar a cómo fomentar la autonomía, pues como podría ser un terapeuta ocupacional o otros profesionales. Cuando las personas son muy independientes, lo quieren hacer todo. Aquí es importante estar muy atentos y ofrecer la ayuda en las actividades que a la persona sabemos que le cuesta hacer, para que ahí llegue la ayuda. ¿Por qué pasa esto muchas veces? La persona puede tener dificultades para pedir ayuda, puede costarle por muchos motivos, o puede no ser consciente de sus limitaciones. Esto pasa muchas veces con demencias, ¿no? Que la persona realmente no es consciente de que no está haciendo bien esa actividad. Y aquí un poco esa recomendación sería de explorar qué impide que pida ayuda e intentar tener una comunicación sobre eso. Vale, pedir ayuda en los cuidadores, que es la asignatura pendiente de la mayoría de ellos, que lo tienen que hacer todo. Entonces vamos a hablar de esto con profundidad. En primer lugar, no hay que creer que la autosuficiencia es la fortaleza. La verdadera fuerza está en saber pedir ayuda a tiempo. Normalmente hay muchas creencias de esto, yo lo tengo que hacer, después los vamos a ver. Hay muchas maneras de pedir ayuda. Yo pues quería destacar dos. Por un lado está la ayuda informal, los amigos, familias, los vecinos, pero también está esa ayuda mucho más formal, el acudir a profesionales de la salud, de todas las áreas y servicios, en concreto a psicólogos, que a lo mejor tengan el conocimiento en salud o en enfermedad para poder guiarnos. Las asociaciones de pacientes, las grandes aliadas muchas veces, servicios sociales, centros de día, residencias, ayudas a domicilio. Es intentar no quedarnos quietos de no hay ayuda, sino que muchas veces hay que pedirla.
Y esto también es algo muchas veces cuando viene la gente a contigo dices que nadie me ayuda. Y el requisito fundamental para recibir la ayuda es solicitarla. Es verdad que nadie viene a llamarte a la puerta y decirte, oye, ¿quieres ayuda? No suele pasar eso tampoco, ¿vale? Entonces aquí es muy importante que nos hagamos preguntas. ¿Qué tipo de ayuda necesito en este momento? A lo mejor necesito una ayuda emocional. A lo mejor necesito una ayuda de pasar una tarde que sea para mí, sin tener que estar cuidando o atendiendo a la persona. Conozco todas las ayudas, lo que decíamos antes. Muchas veces me quedo en mi entorno, pero no las conozco todas. ¿Qué emociones surgen al pedir ayuda? Y aquí suele haber una gran barrera, ¿no? Me siento culpable, siento que estoy abandonando a la persona. Entonces ahí es muy importante ver esas emociones que surgen cuando pedimos ayuda. ¿A quién puedo pedir la ayuda? ¿Y él me cuesta? Es decir, ¿realmente está siendo una dificultad para mí? ¿Y el por qué? Y aquí esto son las creencias habituales de por qué nos cuesta o por qué no pedimos ayuda. Debería salir de ellos. No quiero implicar a nadie más. La responsabilidad es solo mía. Los demás están muy ocupados. Los demás ya tienen sus problemas. Solo yo sé lo que la persona necesita. Nadie más lo entiende. Nadie va a cuidar como yo cuido. La persona a la que cuido solo quiere estar contigo. ¿Suenan estas frases a los que estudiantes? ¿Qué pasa? Estas creencias son las que nos impiden afilar el hacha y son las que nos impiden entonces no hacer bien, no es hacer bien, ¿vale? Pero no estar a lo mejor acompañando de la manera en la que sería más sana para la persona y para nosotros. Entonces es muy importante identificarlo y ver ahí dónde lo podemos cambiar. Vale, y nos vamos al que decíamos que ocupa, ¿no? Que es el autocuidado. El autocuidado no es un lujo, no es egoísmo. Ya lo hemos visto, creo que el ejemplo del agua, que algo así el ejemplo del agua, el hacha, de afilar el hacha, hemos visto que realmente es una necesidad, es importante. Entonces, ¿qué hago para cuidarme? Tengo y respeto los tiempos que son para mí. Escucha a mi cuerpo cuando me pide ese descanso. Hay muchas preguntas que nos podríamos hacer para ver si realmente nos estamos cuidando. Lo que os voy a contar ahora, el primer paso del autocuidado, es algo que ya todos sabéis. Es algo muy básico, muy sencillo, es decir, bueno, venir aquí a una charla como este día para esto, pero yo a veces me doy cuenta que las cosas más básicas son las que no se hacen. Entonces, lo primero es centrarnos en la salud. Y para que no haya excusas, he decidido buscar una palabra que nos ayude, hacer un juego de palabras que nos ayude a recordar que esto es salud. ¿Vale? Entonces, empezamos con la S, de sueño, de descanso también. Necesitamos descansar. Una siesta, un rato para leer, escuchar música, darnos un paseo. Tiene que haber descansos en nuestro día. Sí. La S, la de alimentación. Alimentación no es comer, es dedicar tiempo de tranquilidad a comer, es comer sin prisa, es mirar lo que comemos. La L, limpieza, higiene, que no es ducharse, es dedicar tiempo a nuestro cuidado personal. Si yo antes solía maquillarme, sigo maquillándome. Si me gustaba ponerme una camisa el domingo, me sigo poniendo esa camisa el domingo. No descuidar esos hábitos de cuidado personal. La U, el uso del tiempo. Organizarnos, muchas veces hay mucha desorganización, y tener tiempos para ti, tener tiempos propios. Para quedar con una amiga a tomar un café, para hacer una afición que nos gusta, pero que sea un tiempo nuestro. Y por último, en nuestra última letra, la D, el deporte, que no es que os apuntéis al gimnasio, sino hacer algo físico, dar un paseo, salir a caminar, hacer unos ejercicios en casa. Entonces, esto todo ya lo sabíais,
Sí. Pero ¿hasta qué punto todos lo cumplís bien? Bueno, más o menos, ¿no? Yo no. Entonces, tenerlo, claro, esas 5 letras, salud, que nos pueden ayudar mucho a ver qué cosas hay que mantener en el autocuidado. Pero claro, hay otras muchas formas de autocuidado, de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué ejemplos me podríais dar? ¿De qué manera os cuidáis vosotras? Un fin de semana en un lugar maravilloso. Sin teléfono. Hay mucha gente que va a lugares sin teléfono, por ejemplo, perdón, carretera, va al campo, a la casa capotada, que salga adelante de lo que tiene semana. Exacto, pues a lo mejor irte un fin de semana, estar un rato sin teléfono, creo que ahora mismo sería una manera buenísima de autocuidado. Vale. ¿Más ejemplos propios que tengáis para cuidaros? Y el yoga, por ejemplo, el yoga, Hacer yoga, meditar, meditación, dibujar, pintar, leer, ¿vale? Pues eso. Yo también traje otras, ¿vale? Vale. Poner límites. Aprender a decir que no. No podemos estar siempre a todo para todo el mundo. Saber hasta dónde llegar. Defender mis derechos como cuidadora, también como persona. Búsqueda de apoyo emocional. Tener espacios donde podemos apoyar cómo nos estamos sintiendo, podemos compartir con otras personas. Y el cuidado de las emociones. Cuidar de nuestras emociones. Y vamos a parar. Las emociones no son ni buenas ni malas. Son agradables o desagradables, pero no tenemos que juzgarlas. Y más en todas las circunstancias que llevamos viendo que estamos atravesando al cuidar a una persona. Unos pasos un poco para la autoregulación emocional sería, en primer lugar, son cosas que parecen, como lo de antes, sencillo, pero no se puede hacer. Dar permiso a sentir la emoción, parar, escuchar cuál es esa emoción. El segundo es observarla, identificarla, ponerle un nombre. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Esta sensación. Y por último, intentar comprenderla, analizar un poco de dónde viene y tolerarla. Que no vamos a eliminar de golpe la tristeza que supone pues, estar cuidando de una persona que queremos. Yo os traigo esta imagen que me parece que es muy potente, sobre todo cuando hablamos con cuidadores, porque creo que muchas veces no nos vemos con el derecho de decir yo no estoy bien, porque yo soy la persona que está sana, el que está mal es él, la persona enferma, ¿no? Y es muy importante reconocer esto. Esto es un iceberg, podéis a lo mejor apreciar, no sé, pero es un iceberg. Entonces esta es la parte de la superficie, lo que se ve, pero sabemos que realmente la parte grande está abajo, ¿no? Y aquí es donde te digo, hay que pararnos, sentir, escuchar. Y aquí pues ejemplos que muchas veces pasan cuando estamos cuidando. Voy a hacer aquí un pequeño apunte para algo que comenzó el chico. Tú traspuse el femenino, porque normalmente el cuidado va mucho al rol femenino. También tenemos otros que estamos cuidando, pero me parece también importante el ver que muchas veces sois mujeres haciendo este rol, ¿vale? Entonces, ¿qué hay a veces abajo de ese interior? No quiero molestar a nadie, tengo miedo a quedarme sola, no soy suficiente, estoy agotada, no sé cómo hacerlo, estoy muy triste, no encuentro el sentido, estoy frustrada, he perdido la ilusión, no duermo bien, nada me motiva, tengo mucha ansiedad, no puedo más, tengo miedo. Todo eso está debajo de estoy bien, que todo el mundo escucha, que todo el mundo ve, y nosotras mismas nos paramos a escuchar eso que está por debajo. ¿Qué emociones surgen entonces al cuidar? Ahora que no tenemos lo otro, ¿qué emociones sentís vosotros y vosotras como cuidadores? y por tiempo,
Impotencia. la alegría de cuidar a una persona mayor. Vale, muchas veces alegría, genial. Te me estás adelantando en la presentación, pero Perdona. perfecto. Sí, muchas veces Y después alegría. pasa por servicio, las cosas terminan y el enfermo tiene la enfermedad del diabetes. No me quiero preguntar. Aunque digas cualquier cosa, anímate acá. No, digo, dicen que no, sino a partir de un día pequeño. Pero a veces es la impotencia, ¿no? Esa frustración. Yo no comprendo que tenga, que a lo mejor si es una enfermedad que quieren morirse y eso. Sí, que muchas veces es muy difícil, ¿no? Pero como cuidador surge impotencia, frustración, habilidad, culpa, Miedo, miedo. desconocimiento. Culpabilidad a veces, no siempre. No sé, pero a veces sí. Sí. A veces te enfrentas a personas que tienen una autoestima muy alta y de repente les viene una enfermedad y yo soy solo y yo lo quiero hacer todo solo y no necesito a nadie, aunque tú estás viendo que lo está necesitando. Entonces no te dejen llegar a él, no puedes llegar a él. Sí, eso era un poco también lo que hablábamos antes, ¿no? De ver en qué podemos ofrecer ayuda, Claro, pero no tenemos que llegar a todo. claro. Y a veces, aunque tengas empatía, no te des santa falta. Yo estoy en un caso, pues te lo digo, y a mí me echan muchas veces. Ya, Es igual, yo salgo. esa impotencia y esa frustración, ¿no? Y ahí a veces hay que también saber poner también los límites para nuestro propio cuidado, que nos sienta bien a nosotros. Que a lo mejor estar yendo allí y recibir ese rechazo constante no es una manera de cuidarnos. No, para mí no. O sea, y el cuidador se pone, el cuidador, así como te digo, aquí a una persona mayor que está así mal, y se pone muy triste el cuidador, suele estar en casa. Entonces también hay mucha Llegan a la tristeza. casa y llegan como nerviosos y tendrán que tomar algo porque su cuerpo pues, ya necesitado. Tristeza, ansiedad, ¿no? Hay muchas emociones. Y Sara, yo creo que también, además de enfermedades, personas mayores, también es también la cabeza muchas personas que también sirven estas situaciones al cuidar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego, entre algo tan positivo que yo he deseado, que yo he buscado, pues me está suponiendo también un a nivel emocional y no debo decirlo, no puedo expresarlo, no debo comunicar. Sí, esto, claro, es verdad que cuidar muchas veces están todos los ámbitos o en muchas facetas, ¿no? Incluso muchas veces nos encontramos pues, padres, gente que simplemente acompaña a alguien que está teniendo dificultades, que también surgen muchas emociones desagradables o de impotencia, de frustración, de tristeza. Y después paciencia que te hay también. Y un poquito de tus cosas son estas, son un poco las que hemos comentado, ¿vale? La impotencia, la tristeza, la soledad, la irritabilidad, el enfado, el miedo, la desesperanza, la incertidumbre, la culpa, el cansancio. Son muchas emociones que surgen al estar al lado de estas personas. Aquí era un poco donde digamos, tenemos que identificar la emoción, ponerle un nombre y analizar de dónde viene, por qué me estoy sintiendo así. Muchas veces ya entendemos. Y yo creo algo que es muy importante es cómo podemos sostener un poco todo esto, que es la búsqueda del sentido. El por qué estoy cuidando. Y aquí seguro que cada uno tiene su propio motivo. Entonces me gustaría que luego os quedarais con él ahí porque es lo que os acompaña. Y muchas veces pues, es esa satisfacción de ayudar, esa alegría, me completaba, el conectar con nuestros propios valores, con cómo somos nosotros, fortalecer el vínculo y la relación que tenemos con la persona, descubrir nuestra propia capacidad de enfrentar los retos, crecer personalmente. ¿Qué pasa con todo esto? Que cuidar tiene que ser una decisión y no una obligación. Sé que muchas veces es difícil, pero
tenemos que ver que tenemos ese sentido de estar cuidando, que hay algo que nos hace decidir cuidar y no estamos obligados. Y eso nos lleva mucho a esas tablas del principio, ¿no? Desde dónde estamos cuidando. Y cuando cuidar es una decisión, hay mucho más amor, hay mucha más empatía, hay muchos motivos de por qué estamos cuidando. ¿Qué pasa? Que cuidamos, pero no nos tenemos que defender nuestros propios derechos, que era otra de las maneras que dábamos a la autoridad. Tenemos que defender lo que nosotros tenemos como cuidadores y como personas, ¿no? Entonces ahora lo que quería era daros, para que también os lo llevéis, papelito donde aparecen los derechos, ¿vale?, de las personas cuidadoras. Esto, para las que sí, voy a daros uno, ¿vale? Los voy a ir pasando por ahí, los vais leyendo y me gustaría que los leyéramos en alto, ¿vale? Porque al final... Aquí... Listo. Gracias. ¿Ah? ¿Quieres? Vale. Y... ¿Ya? Aquí. ¿Ves? Vale, perfecto. Vale, ya tenéis todos. Vale. Vale, pues si os parece los leemos, ¿vale? Porque quiero que los leamos entre todos. Entonces, si os parece bien, vamos a empezar así y los vamos leyendo hasta el último. Vale, si alguien no quiere leerlo por leer alto, que le diga tan largo. Sí, ¿vale? Pero voy a ser en el paso de cartas. Vale. Sí, lo que sé, lo del tamaño de la letra. ¿Vale? Vale, pues empezamos por aquí. Cuidar de mí misma, dedicando tiempo y haciendo actividades simplemente para mí, un sentimiento de culpa o de miedo y sin autocrítica. Mantener facetas de mi propia vida que no incluyan la persona a la que fui, justo como lo haría si esa persona tuviese que siguiese ser. O intentar mentir eso. Y este, Resolver por mí mismas o mismo aquello que sea capaz y apuntar y pedir ayuda a otras personas para resolver aquello que no comprendo, reconociendo los límites de mi propia resistencia y cuerpo. Ser tratada o tratada con respeto por aquellos que inspire consejo y ayuda. Cometer errores y ser sustentado por ello. Y ir aprendiendo poco a poco, pues nadie lo sabe todo, y se necesita tiempo para ella aprendiendo cosas nuevas. Admitir y testar emociones tanto agradables como desagradables. Decir no ante demandas excesivas, inapropiadas o poco realistas. Seguir desarrollando mi propia vida y disfrutar de ella, en la mente del excesivo. Mantenerme firme en las decisiones sin sentirme culpable cuando la persona a la que quiero expresa malestar produzca influir en mis emociones. Estar orgulloso por la labor que desempeñan y aplaudir la aventura que tengo que unir muchos años. Ser yo mismo. Vale, pues me gustaría que os lo llevarais, lo tuvierais muy presente, que esto es un poco como los mandamientos del cuidador. Vemos que habla mucho, ¿no?, de pedir ayuda. Creo que resume un poco las cosas que hemos ido hablando hoy. Aceptarnos las emociones, pedir ayuda, dedicarnos tiempo a nosotros mismos, disfrutar de ser nosotros mismos. Entonces, lo llevo, os lo lleváis, ¿vale? Y es todo vuestro para recurrir a él. Y quería acabar con esta frase, que creo que es muy importante. Cuidarme no me aleja de la persona a la que cuido, me permite seguir a su lado con más fuerza. Y nada, pues muchas gracias.